a nuestro siguiente ponente, me refiero al doctor Joel Escudero, de quien voy a darles a conocer una breve síntesis curricular. El doctor Joel Escudero obtuvo los títulos de doctor en Derecho, PhD, en el año 2017, diploma en estudios avanzados en 2013 y máster en Derecho, mención en Derecho Constitucional en el año 2009, todos estos otorgados por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Asimismo, se graduó de mediador en 2008, doctor en jurisprudencia y abogado en el 2007 y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales en el año 2005, títulos otorgados por la Universidad Central del Ecuador. Es profesor agregado 3, dicta las materias de procesos constitucionales y es coordinador de la especialización de Derecho Notarial y Registral en el Centro de Derechos y Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales, del cual además es su decano. Es profesor invitado en otras universidades, imparte las materias de argumentación jurídica, garantías constitucionales, interpretación y control constitucional para la Universidad Andina Simón Bolívar con sede en Ecuador. También dicta clases en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ha sido profesor de Derecho Constitucional y Oratoria Forense, titular de la Universidad de las Américas, UDLA. Ha publicado libros como El emergente derecho a la verdad, Manual de Derecho Constitucional Ecuatoriano y Crisis Bancaria, Verdad e Impunidad, entre otros. Sus líneas de investigación están vinculadas a poder, derechos y garantías constitucionales. El tema que abordará el doctor Joel Escudero en esta sesión es el control de constitucionalidad en el Ecuador. Bienvenido, estimado profesor Joel. Muy buenas noches con todas y con todos. Es un honor para mí poderme dirigir a ustedes, compartir este importante panel en conmemoración de los 12 años de nuestra Constitución del Ecuador. En ese sentido, pues quiero expresar mi felicitación a Latin Juris, a Damián Armijos, que ha dirigido, digamos, no solamente este interesante grupo académico, sino también ha hecho algunas propuestas relevantes para el análisis del país y de nuestro constitucionalismo. En ese sentido, pues, muchas gracias por la invitación, Damián. Voy a hablar del control de constitucionalidad, pero un poco me voy a concentrar en la acción de inconstitucionalidad. He estado atento a lo que mis anteriores colegas han ido desarrollando y en ese sentido, pues, he visto que ya han hablado sobre la consulta de norma, sobre algunas acciones también relacionadas con el tipo de control de constitucionalidad y los debates que giran alrededor del mismo. Y en ese sentido, pues, trataré de hacer un complemento que nos permita a nosotros, pues, continuar con estos interesantes análisis. Bueno, sin más, voy a empezar, digamos, producto de esta charla. Es un artículo que se denomina La legitimación activa popular y la tutela judicial efectiva en la acción de inconstitucionalidad en el Ecuador. Es una investigación empírica y también cualitativa que nos permita, pues, analizar si es que la legitimación activa, pensando en la ciudadanía, que es el efecto donde se amplía, digamos, el desarrollo de este mecanismo de protección de la Constitución y junto a la tutela judicial efectiva han resultado ser efectivos para los ciudadanos y para los colectivos. El estudio en sí, pues, demostró que la ciudadanía y los colectivos no tienen posibilidades reales para que sus demandas de inconstitucionalidad, pues, sean aceptadas por la Corte. A partir de esta información, digamos, lo que se busca hacer es posteriormente ver qué ha dicho la jurisprudencia en relación a la legitimación activa en materia de control constitucional. Y encontramos nosotros que la viene a conceptualizar desde el punto de vista de la jurisprudencia como una acción amplia y sin restricciones en función de aportar a un libre acceso a la acción de inconstitucionalidad. Se habla en algunas dimensiones de verdadera acción popular. Por otro lado, también se sostiene que es una acción que propende a ser garantista en función, entendiendo el garantismo como el derecho del más débil.
Se habla acerca de un control de constitucionalidad de tipo dialógico y participativo en otros conjuntos de sentencias. En definitiva, si nosotros contrastamos los datos del acceso versus los contenidos sustantivos del control constitucional en materia de acción de inconstitucionalidad, pues vamos a ver que son incompatibles. Por un lado, lo que se dice y por otro lado, los números reales que se nos presentan. Entonces, en ese sentido, pues se verifica que más bien tanto los ciudadanos y los colectivos hacen efectivos sus derechos de manera mínima en esta dimensión, y por otro lado, quienes tienen mayor aceptación o quienes tienen mayor esperanza de que sus procesos de control constitucional tengan éxito, pues son las empresas privadas, por un lado, y el Estado, que sí fueron efectivos en mayor cantidad que los ciudadanos. Resultados que de una u otra manera desplazan la favorabilidad de los derechos por los intereses económicos y el ejercicio de las potestades públicas. Entonces, bueno, dicho esto y dado el parámetro general sobre lo cual voy a conversar estos minutos, pues es importante partir, digamos, del tema central que nos aboca, que es el control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad en el Ecuador está en debate. Por un lado, se sostiene pues que se trata de un control concentrado con matices, digamos, que le diferencian de un control puro, como se conocía, digamos, como los tribunales constitucionales como jueces negativos. Eso por un lado. ¿Cuáles serían aquellas condiciones o matices que actualizan este control de constitucionalidad en el caso ecuatoriano? Pues se trata de un control de constitucionalidad que sí encarga al máximo órgano de control de la justicia constitucional, pues la, se puede decir la garantía ordinaria de la Constitución, que es conocer las acciones de inconstitucionalidad para evitar que mediante ley u otras normas, pues se reforme la Constitución, ¿no es cierto? Por otro lado, también se prevé un rol de la Corte como juez positivo, como parte de estas actualizaciones, en la medida que pueden dictar sentencias de tipo modulativo. Esto quiere decir efectivamente que la Corte podría manipular los textos desarrollados por por el legislador que están bajo su control. También se incorpora digamos, un matiz de métodos dialógicos, o se empieza a valorar el peso no solo de la democracia procedimental, sino de los elementos que hacen que una democracia, como por ejemplo el diálogo o el debate, sean sustanciales para la toma de decisiones. Esto no ha sido menor, pues con esto se ha declarado incluso inconstitucional una reforma a la Constitución. Se ha tratado de sostener que este tipo de control constitucional trae como efecto el empoderamiento ciudadano. ¿Por qué digo que está en debate? Como ya ustedes escucharon a Marcelo, pues por un lado se conoce que la Constitución pues trae previsiones normativas que habilitarían la posibilidad de que todos los jueces puedan aplicar directamente la Constitución, ¿no? Entre el artículo 11, numeral 3 y el artículo 426, que también consta en un voto concurrente del juez Ramiro Ávila en el caso del matrimonio igualitario, pero es un voto que ha dicho lo que la Constitución tiene como marco institucional. Y por otro lado, pues se ha interpretado desde la consulta de norma, principalmente desde esta sentencia 001, digamos 13 SCN, que el artículo 428 más bien se le ha hecho comprender como una regla y no como una dimensión de un componente del control, sino como una regla en la que los jueces no pueden ejercitar el control de constitucionalidad de forma difusa, que quiere decir efectivamente que los jueces no pueden inaplicar normas cuando encuentren que éstas son contrarias a la Constitución,
aun cuando eso no implique expulsarlas del ordenamiento jurídico, debido a que la Constitución prevé el mecanismo de consulta. Y ahí pues estas sentencias de 2011, 2013 han hecho pues que el control de constitucionalidad se vaya siendo concentrado en la medida que en cualquier escenario, sea un escenario de antinomia entre la norma y la Constitución, sea un escenario de laguna jurídica o ausencia de regulación entre el hecho y probablemente la aplicación directa de la Constitución, sea en cuanto se refiere a los efectos de gravedad, en el caso concreto, es decir, que una norma aplicada en condiciones extraordinarias a un caso difícil puede provocar efectos contrarios a la Constitución, por eso es concreto el control sobre el caso. En ese escenario se ha impedido, se ha vedado a todos los jueces de que se aplique la Constitución de forma directa en estas sentencias y como consecuencia de ello pues se ha ido fortaleciendo la idea de un control concentrado que yo digo pues con matices de actualización. Esto ya nos genera una primera tensión. Si nosotros tenemos un control represivo concentrado en un órgano muy lejano a la ciudadanía y que tiene de una u otra manera un conjunto de competencias que harán por fuerza que ese tipo de control sea lento, ya ponemos en riesgo el principio de temporalidad o de plazos razonables para la toma de estas decisiones que se demoran años en que la Corte Constitucional se pronuncie, sobre todo cuando las peticiones vienen de la ciudadanía. ¿Y por qué digo que aparece una primera contradicción de tipo de implementación del sistema? Porque por otro lado se afirma que la Constitución, al ser ciudadana, al ser de tipo de acceso amplio para el ejercicio del control de constitucionalidad en este caso, pues, e impedir que en los casos concretos los jueces de todo el país pudieran detectar normas incompatibles con la Constitución aplicadas a sus casos concretos, pues significa un contrasentido, digamos, entre amplitud que se habla de un lado y la concentración y los propios defectos de la concentración del sistema. Por otro lado, se habla de la dimensión, digamos, de accesibilidad. Entonces, las posibilidades, digamos, de de este sistema donde nosotros encontramos ya en el voto salvado del caso 11, me parece que es 1118 CN, en donde nos hace referencia a un control mixto de constitucionalidad, pero como digo, este voto puede ser el inicio de un giro interpretativo y de conducción del sistema constitucional en el Ecuador de forma estructuralmente más asequible, debido a que si bien en los casos concretos no se presentan o no se debaten desde un punto de vista de los términos abstractos del control, no se presenta una demanda de inconstitucionalidad conjuntamente con un caso, sino que inmerso en un caso puede existir la aplicación de una disposición jurídica cuya norma resulte contraria a la Constitución. Entonces, en ese sentido, es importante, digamos, la apertura que se ha planteado y se espera, digamos, que este principio de favorabilidad, este principio de irradiación de la Constitución pueda en un momento, digamos, ya definirse como una transformación de un modelo concentrado a un modelo mixto, tomando en cuenta que aquí, más que la propia Constitución, el rol de las sentencias son las que han ido o acotando o están planteando el debate de abrir a un modelo difuso. Eso en cuanto, digamos, a lo que tenemos actualmente y lo que se está debatiendo sobre lo que es el control. En lo que se refiere al acceso a la justicia constitucional por parte de la acción de inconstitucionalidad, nosotros tenemos pues que existen varias características, existen modelos que son restringidos en el acceso, modelos amplios en el acceso o modelos populares y ciudadanos. En el primer escenario nosotros nos encontraríamos con lo que ocurría en la Constitución de 1998 o lo que ocurre en el caso de Perú, en donde se exige para poder litigar en materia de control constitucional
un número determinado de firmas para poder patrocinar la demanda de inconstitucionalidad. En el Ecuador eran de 1000 firmas o en su defecto se ponía el requisito de que lo presente el defensor del pueblo. En Perú la exigencia es de 5000 firmas. Todos los modelos que tenían esta restricción han ido reformando esa exigencia, siendo ya un modelo en extinción el restringido, que solo estaría vigente actualmente en la República del Perú. En los aspectos que se refieren, digamos, a si se trata de un modelo amplio o de un modelo ciudadano, también es importante identificar que cuando el acceso constitucional está configurado para que participen los poderes públicos, los ciudadanos, las empresas privadas, los factores reales de poder que juegan de distintos mecanismos importantes de toma de decisiones, sea desde la parte pública o privada, se estaría hablando de un sistema amplio, es decir, que el acceso no es restringido y ahí aparecen algunas variables. Por ejemplo, que los legisladores que no logran pues el éxito en los parlamentos sobre sus pretensiones, pues lleven sus disputas políticas a la Corte, digamos, ¿no? En el control de constitucionalidad. O también los propios poderes, ¿no? Que de pronto pueden el Ejecutivo o el propio Legislativo o el Consejo Nacional de la Judicatura, podemos plantear, podrían llevar sus cuestiones de constitucionalidad sin restricción a la Corte. Y también los ciudadanos y también las personas jurídicas de derecho privado. En un modelo popular y ciudadano puro, en cambio, se prevé la posibilidad de que exclusivamente sean los ciudadanos y no los poderes públicos y no quienes tengan esa condición los que puedan llevar sus disputas al control de constitucionalidad. Podríamos decir que en el caso ecuatoriano, esta acción popular que se le ha denominado, pues fortalece la participación ciudadana en cuanto al acceso de la justicia constitucional, pero no se trata exclusivamente de un sistema ciudadano popular, sino que estaríamos hablando de una legitimación activa amplia, en donde todos los actores que forman parte de la República podrían proponer las cuestiones de constitucionalidad. Entonces, este elemento es importante a la hora de tabular algunos elementos que nos permitan hacer un análisis sobre el acceso a la justicia constitucional y ver cómo ha ido reaccionando la Corte Constitucional. Entonces, voy a tratar de sintetizar, digamos, los resultados de la investigación, indicándoles primero que la recolección de datos se hizo entre el año 2008 y 2018 y para esta exposición también se hizo una búsqueda general de datos entre 2019 y 2020. Entonces voy a tratar de presentar los primeros datos de la Corte, digamos que ha sufrido algunas transformaciones, que también es importante. Entre 2008 y 2012 existe un periodo de transición, entre 2013 y 2016 una primera Corte Constitucional, entre 2017 y 2018 un cambio, digamos a partir de una evaluación que hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, y la Corte, pues, que actualmente está en funciones. Entonces, entre 2008 y 2018, nosotros tenemos, en primer lugar, pues, un total de 685 demandas de inconstitucionalidad. Y en ese periodo también se expiden 184 sentencias. Es decir, que 501 acciones de inconstitucionalidad en esos 10 años, pues, no contaron con las sentencias, haciendo evidente que existe un retardo, digamos, que probablemente dejaba las cuestiones pendientes, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos que identificar un poco qué es lo que más se solicita, se declara inconstitucional, es decir, a qué poder del Estado se le cuestiona más. En esto, pues, es importante que la Corte Constitucional, además de ser un órgano concentrado en este periodo, pues tomó algunas decisiones que
ampliaban el objeto de protección de la Constitución, como el hecho de que, como dice la sentencia 00509 San CC y la sentencia 00310 Sin CC, que, por ejemplo, los actos administrativos de carácter general también puedan ser objeto de inconstitucionalidad. Entonces nosotros tenemos, por lo que se demanda, digamos, mandato constituyente, las leyes ordinarias y orgánicas, los decretos, las ordenanzas municipales y los actos administrativos con efectos generales. A diferencia, por ejemplo, del modelo colombiano, en donde todo lo que tiene que estar por fuera de la ley y el decreto, como el caso de las ordenanzas y los actos administrativos, más bien la Corte ha encargado, por ejemplo, al Consejo de Estado que haga el control de esa constitucionalidad, incluso que ya hay un control difuso. En ese sentido, pues, nosotros hemos hecho al revés, al acaparar más acciones, considerando pues el pequeño número de jueces que existe y el número de competencias que tienen los jueces de la Corte Constitucional, lo cual resulta un poco contradictorio porque esto va a afectar a la toma de decisiones en cuanto al tiempo. Ahora bien, por mandato constituyente en este periodo tenemos una demanda, una sentencia de inconstitucionalidad. En el caso de la ley tenemos 61 sentencias. En el caso de los decretos tenemos 10 decretos cuestionados. Las ordenanzas municipales son 88 que son cuestionadas. Los actos administrativos son 24. Ese es el total de 184 sentencias expedidas. Ahora bien, en razón al objeto, ¿cuáles son las acciones que más se aceptan y las que más se rechazan? Entonces, si nosotros vemos el número global, por ejemplo, decir como resultado, les puedo decir, el total de acciones aceptadas 79, el total de acciones rechazadas 101. Parecería que en los resultados totales es bien equilibrada la toma de decisiones de la Corte, pero cuando nosotros vamos a ver un poco más, bueno, cuáles son los actos de poder que más han restringido la Constitución y el control de constitucionalidad ha tenido que actuar, vamos a ver si es que es más deferente la Corte Constitucional con los poderes centrales o con los poderes seccionales. Y ahí las cosas cambian. Por ejemplo, tenemos que las acciones que se aceptan son las ordenanzas. Por ejemplo, son 75 demandas que se aceptan y 14 que se rechazan en materia de ordenanzas. En cuanto se refiere a la ley, tenemos 4 acciones que se aceptan y que son presentadas también por los poderes públicos. No son presentados por los ciudadanos, eso también es un dato importante, y se niegan 86. En cuanto se refiere a los decretos, se rechazan 1 y el total, como ya había anunciado, pues es que se aceptan 79 demandas que prioritariamente son ordenanzas y los otros son demandas presentadas por funcionarios en ejercicio de funciones públicas, ¿no? En cuanto se refiere a la legitimación activa, que es el objeto principal, digamos, de esta discusión para ver cómo va el control, tenemos que a los ciudadanos les han aceptado 6 demandas y les han negado 67. Un total de 73. De estas 6 demandas, al menos 3, como les digo, han sido presentados por funcionarios públicos. Las personas jurídicas de derecho privado son las que más sentencias a su favor tienen, pues cuentan con 75 sentencias a favor de las empresas privadas, como había dicho, versus 6, que en realidad son 3, de los ciudadanos. Y cuando presenta el Estado, ya como institución pública, digamos, tenemos nosotros 6 aceptadas y 16 negadas. En ese sentido, pues las 184 sentencias estarían clasificadas con un mayor peso en favor del Estado y de las empresas privadas. Entonces, cuando estos datos se les pasa a un proceso de regresión, que nos permita ver, bueno, en materia de litigio constitucional, cuando litigamos qué aspectos en la Corte Constitucional y por parte de qué proponentes
existen mayores esperanzas de que estas demandas sean aceptadas, considerando además los otros variables como la calidad de la pretensión, la elaboración sustantiva de la defensa de la acción de inconstitucionalidad, pues la aproximación más estable es que si se litiga en favor de los intereses económicos y patrimoniales del mercado del sector privado, pues esta línea es estable. O sea, hay mucha esperanza de que se acepten estas peticiones. No así de parte de la ciudadanía, en donde la reacción, digamos, es súper lenta, es casi siempre de tipo negativa o modulativa como máximo de las pretensiones realizadas por la ciudadanía, y no existe una esperanza real de que estas acciones se acepten, digamos, en este periodo 2008-2018. Y finalmente, pues cuando presente el Estado, pues existe una diferencia bastante clara. En el último año ha existido algunos elementos importantes para ir completando, digamos, este análisis general de datos, en donde entre 2019 y 2020 se han expedido 20 sentencias de acción pública de inconstitucionalidad, decisiones que en general tienen un poco la misma tendencia con algunas excepciones, ya que la presentación de demandas de los ciudadanos han demostrado también que pueden ser aceptadas. Así, por ejemplo, tenemos la sentencia 1411-IN-20, que es favorable, por ejemplo, a la Federación de Estudiantes sobre la restricción al voto que se configura para la elección de las máximas autoridades de las universidades como rector y vicerrector. En el caso, por ejemplo, de la sentencia número 2318-IN-20, que es en favor de la Confederación de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador, mediante el cual se reconoce, digamos, las pensiones jubilares y se dice pues que es inconstitucional las retenciones del 2.76%. Algunas otras acciones que han causado bastante debate público, como últimamente pues el caso de la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte se puede decir, a la circular del Ministerio de Economía sobre las afectaciones presupuestarias de las universidades. Y de ahí sí ha habido mucho más debate en control de constitucionalidad, pero vía consulta de norma, no necesariamente vía acción de inconstitucionalidad. Eso es importante. Ahora, estos datos en relación, digamos, a los aportes de los contenidos doctrinales y jurisprudenciales. ¿Qué es lo que ocurre y por qué se puede sostener que han sido incompatibles? De un lado, el modelo de control constitucional en el Ecuador, como se puede ver, resulta poco efectivo para la ciudadanía y los colectivos, y presenta algunas contradicciones con los modelos que los textos de las sentencias afirman que existe en la Constitución del país. La Corte Constitucional pues, ha evidenciado que acumula modelos y definiciones. Por ejemplo, en la sentencia 1818 sin CN y la 4316 sin CN, se califica la acción de inconstitucionalidad como popular y como ciudadana. Es usual que la Corte también expida sentencias atípicas tratando de usar bases teóricas sustentadas en el garantismo o en la idea de un constitucionalismo nuevo o ciudadano. Emplea, sin embargo, en lugar de acercar esta parte del control al ciudadano, pues lo ha concentrado resulta que ha construido un modelo de tipo acaparador, volviéndose al mismo tiempo imposible para la misma Corte pues ser eficiente, ¿no? En cuanto se refiere a los tiempos. Ha prohibido, en consecuencia, que los jueces de instancia pues ejerzan el control difuso. Así como también pues se puede decir que la Corte, lo que se refiere, digamos, a algunos aspectos interesantes, como la democracia deliberativa, los aspectos dialógicos, ha ido actualizando los contenidos, aun cuando no el sistema, como ya he dicho. Por ejemplo, pues ha sostenido que la democracia deliberativa ayuda a desarrollar de mejor manera la toma de decisiones, teoría que se ha justificado, digamos, en el uso de herramientas para que efectivamente la acción se vuelva popular, así como también se ha hecho referencia a los derechos del más débil,
la tendencia de la jurisprudencia en contrapartida tiene como resultado la protección de empresas, por ejemplo, telefónicas, que lo ganan todo, digamos, en materia de control constitucional. Y cuando, por ejemplo, los trabajadores cuestionan digamos, el decreto 813, resulta que ese problema es administrativo y lo debe ya resolver el contencioso administrativo, pero cuando cuestionan las empresas una norma inferior, incluso que está en el ámbito seccional, en cambio ahí no hay problema para contrastarla directamente con la Constitución. Y en ese sentido, pues en lugar de popular, más bien va generando una noción de construcción de intereses. Este estudio, en cambio, a lo que se refiere de la configuración de poder, como ya ha dicho Sebastián López en su libro sobre las reflexiones del control constitucional y la dificultad contramayoritaria, ha identificado que cuando las sentencias, en 15 sentencias que estudia, pues de control de constitucionalidad involucran al poder público central específicamente, pues existe una especie de deferencia para la toma de decisiones en favor de ese poder público, lo que ha generado necesariamente que se disuelva la idea de un órgano contramayoritario y más bien pues que se actúe en favor de ese poder. Así lo verifican las sentencias 00412 sin CN, la 005, la 0010. Otro de los elementos que trae a colación en este mismo análisis es que la utilización de los métodos de interpretación y de la configuración de la interpretación constitucional para la toma de decisiones con los test de razonabilidad, de igualdad, han sido necesariamente poco rigurosos al momento de su aplicación en el periodo 2008-2018 y se establecen los test, se describen los test, pero no se aplican a los casos o se utilizan estos test para inmediata y directamente pues considerar que una norma es o no constitucional, aun cuando sin pasar el examen dentro de la normativa. Aspectos que también entre 2019 y 2020 han ido cambiando, en donde se ve la aplicación en las pocas sentencias que expide la Corte sobre esta materia, se ve que se van haciendo los tests de esta manera objetiva, aun cuando también en el periodo anterior existía esa posibilidad. Eso es lo que apunta a esa investigación que también la recomiendo. En definitiva, y para concluir, la idea era presentar una evaluación general sobre el control de constitucionalidad en la acción de inconstitucionalidad, el acceso a la justicia constitucional basada en los valores con los cuales la Constitución ha previsto, digamos, cierto tipo de énfasis y de prioridad. La Constitución es muy fuerte en participación, en construcción de decisiones desde la ciudadanía, y lo que se ha visto es que se ha mermado, se ha afectado, digamos, y eso también afecta un poco a la confianza del sistema constitucional por parte de la ciudadanía, ya que resulta lento, resulta acaparador, resulta que sí dice un montón de cosas interesantes las sentencias, pero cuando esto se contrasta ya con los datos empíricos, pues resultan contradictorios y efectivamente pues la esperanza de que estas acciones se concreten en favor de la ciudadanía pues resultan complejas. También se hizo un análisis para poder hacer estas afirmaciones sobre la calidad de las demandas, ¿no?, que se presentan. Entonces, en ese sentido, pues se puede decir que existen también algunas deficiencias en considerar cómo cuestionar la constitucionalidad, por ejemplo, de una norma anterior a la Constitución, de una norma posterior a la Constitución. Es importante el principio pro legislatore, la configuración propia de ese debate que se hace en relación a este tema, pero en definitiva, claro, también es importante reconocer que la Constitución, al tener un modelo amplio de acceso a la justicia constitucional, prioriza la posibilidad que tarde o temprano se tiene que ir materializando de que la ciudadanía se empodere de la Constitución. Y en términos generales, como bien ha dicho Peter Haberle, pues resulta que los guardianes de la Constitución no estarían solo concentrados en el órgano de justicia constitucional, sino también en manos de la ciudadanía para que puedan llevar las cuestiones de constitucionalidad al alto tribunal. Eso es la exposición, estimado Damián. Estoy muy, muy agradecido por
por el tiempo y por el espacio que me han otorgado. Quedo atento a sus preguntas si es que existen. Con esos elementos, digamos, que he podido brevemente delinear en esta exposición, sí quedaría como atento, digamos, a lo que otros análisis, otros criterios podrían decir sobre el desarrollo de esta acción. Creo que es importante anotar el debate central sobre el tipo de control y que cada vez se vaya desde el punto de vista de la academia y también desde el punto de vista del propio sistema de justicia, planteando la posibilidad de la construcción de un sistema difuso, como ya se ha pronunciado la Corte Constitucional recientemente, y ojalá pues este cambio de línea jurisprudencial permita que nosotros sigamos, digamos, en la idea de que el control pueda concretarse de esa manera, ya que es evidente que en contrapartida el Ecuador, que está sosteniendo este control concentrado y acaparador, pues el sistema interamericano por su parte ha ido configurando un sistema difuso, amplio, con la posibilidad y la capacidad que otorga a todos los estados de la OEA, incluso a los funcionarios públicos, de hacer este control de convencionalidad para evitar decisiones que vayan en contra de la convención. Eso sería, creo que, un elemento importante, digamos, en cuanto se refiere a las tendencias internacionales y a nuestra propia propuesta. Entonces, con esta reflexión, no sé si, Damián, podemos eh, eh, continuar ya con su intervención, por favor. Algo ocurrió con nuestro anfitrión. Tengo aquí, digamos, directamente desde el Facebook algunas preguntas que han ido escribiendo los compañeros. Por ejemplo, Jorge Sánchez nos dice qué opina si en la Corte Constitucional se nombre a un juez ponente al momento de admitir o inadmitir y sea otro juez el que resuelva. Sí, digamos que la forma como está la Corte Constitucional configurando, se puede decir, la forma en la cual va a examinar las demandas presentadas, pues no necesariamente afectan a los resultados de la misma acción. O sea, sí, de hecho, más bien es una sala de admisión, porque es la manera como la ley orgánica y la Constitución configura al órgano, la que hará un examen sobre los presupuestos de admisión. Y en ese sentido, pues, el hecho de que se sortee otro juez, pues no va a cambiar la esencia propiamente del examen de fondo y de forma que se haga al momento de ejercitar el control. Entonces, realmente no le veo problema. En cuanto se refiere, digamos, a ¿qué se debe hacer cuando la Corte Constitucional le notifica al legitimado activo con el sorteo del juez ponente? No le notifican ni tampoco con la admisión de su acción extraordinaria de protección. Eso también dice Jorge Sánchez. Bueno, no estoy yo haciendo una disertación sobre la extraordinaria de protección, pero claro, entendería yo que se estaría un poco afectando, digamos, a los términos de igualdad
o igualdad de armas que se denomina para poder participar en el proceso. La acción extraordinaria de protección pues es una acción estrictamente contra los que tomaron la decisión, es decir, contra los jueces. Y en ese sentido, pues, no sé si es que la pregunta va dirigida a que también este hecho deben estar enteradas las partes. Entonces, en ese sentido, pues podríamos analizar eso que ya corresponde a otra acción. Algunos compañeros pues mandan algunos saludos. Para mí es un honor poderles haber compartido, digamos, esta exposición, este diálogo y augurar éxitos más bien al trabajo duro que tiene la Corte Constitucional y que en estos últimos tiempos pues ha demostrado incluso estar a la altura de las circunstancias de manejar una crisis en términos de control de constitucionalidad automáticos de los estados de emergencia, que es otra modalidad que es la que yo no expuse, de tomar también decisiones muy firmes en relación, por ejemplo, a que temporalmente no se puedan reeditar los estados de emergencia. Creo que es uno de los avances extraordinarios que ha hecho la Corte y que ha dejado claro cuál es el rol de la Constitución en esos aspectos. En materia de educación, como dije, también hay estos aportes. En materia de igualdad, pues con el tema del matrimonio igualitario, pero como les digo, eso fue mediante consulta de norma y todos los debates que giran alrededor de esos aspectos y muchas otras sentencias, digamos, que también son interesantes, ¿no es cierto? El tema del error inexcusable, como también se ha dicho, en donde el enclave y el fuerte de la Corte Constitucional es construir unas decisiones que permitan al Estado ecuatoriano pues establecer un sistema de justicia independiente, sin injerencias internas que afecten a las condiciones generales de la justicia constitucional. Entonces, en ese sentido, pues quiero decir que aun cuando mi investigación fuertemente analiza los 10 años, pues han existido avances, han existido cambios y transformaciones que hacen que la justicia constitucional pueda debatirse en términos también de ciudadanos, ¿no? Para poder construir este tipo de justicia constitucional que sea en beneficio, digamos, de las personas que se acerquen más al poder. Bueno, estamos ya con Damián. Estaba yo un poco resolviéndome directamente, Damián, responder las preguntas que nos habían propuesto desde el Facebook los asistentes. No sé, le paso la palabra. Para mí fue un honor participar, apreciado Damián. Hola. Sí le escuchamos también. Uy, doctor, mil disculpas, no sé qué pasó, Zoom me sacó de la reunión, le ofrezco mil disculpas y vaya, por ahí estaba súper asustado porque qué descortesía aparentemente, pero así nos juegan mal a veces las TICs. Mil disculpas, mi estimado doctor. Listo, entonces fueron respondidas las preguntas que alcancé a recibir directamente. Yo de mi parte, pues quiero agradecer la invitación y esperar que estos debates se sigan incentivando desde un punto de vista de la academia, de los actores principales, de la sociedad civil y de los órganos como el que usted dirige, pues que le hacen también a la institucionalidad. De mi parte me despido, ha sido un gran honor compartir, una muy buena noche y un feliz fin de semana a todos. Muchísimas gracias, estimado doctor. Para nosotros ha sido un honor contar con su participación y con los criterios bien traídos por usted. Que tenga una excelente noche, un feliz fin de semana. Buenas noches. Bien.